Sean todos bienvenidos a este primer episodio, una extensión del proyecto conocido en la plataforma Instagram como @losamigosdetambor. Nosotros, como muchos niños y niñas de los años 80 y 90, fuimos grandes aficionados a la revista Tambor. Para los que no la conocieron, la revista Tambor fue una publicación quincenal del periódico La Nación, orientada al público infantil y juvenil, en la que podíamos encontrar desde artículos sobre ciencia, historia y cultura general, hasta cuentos, pasatiempos e historietas. Con el paso del tiempo, hemos retomado este interés que se ha convertido en un esfuerzo de compilación e investigación sobre una importante parte de la historia, de la educación y la cultura gráfica en Costa Rica. Episodios disponibles en YouTube y en formato podcast, estaremos conociendo datos interesantes sobre la historia de la revista Tambor y quienes laboraron en este proyecto, cuyo legado impactó positivamente a muchas personas a lo largo de los años que estuvo activa. Un legado que se debe valorar y preservar. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy comenzamos este viaje por el barrio Tambor y justamente conoceremos al papá de la pandilla que ahí habita. Ustedes saben, de Quique, Lucrecia, Carla, Juan, Pepe, Ramón y muchos más. Nos referimos por supuesto al dibujante de la primera encarnación de la pandilla de Tambor, Don Omar Valenzuela. Fallas de origen. Don Omar Valenzuela, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Gracias. Entonces, don Omar, le voy a hacer algunas preguntas. La primera, para darle la bienvenida, ¿quién es Omar Valenzuela? ¿Qué nos puede contar sobre usted? Bueno, es una pregunta difícil. En realidad soy una persona muy tranquila. Lo he dicho en algún momento, el carácter del personaje Ramón es el mío, tímido si se quiere, y con un perfil bajo. Realmente no es mi deseo nunca como sobresalir mayormente. Y dibujante de toda la vida, así que no sé cómo resumirlo sinceramente. Usualmente esta pregunta de autodescripción es complicada, pero bueno, ya que usted toca el tema, eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo llegó el dibujo y la historieta a su vida? ¿Se los topó o ellos lo buscaron o cómo fue ese encuentro? Bueno, desde pequeño siempre me gustaron los dibujos, los animados, y en esas épocas lo que era normal era adquirir revistas y hacer colecciones. Me gustaba mucho diferentes historietas como las de Daniel el Travieso, La Zorra y el Cuervo, las historietas de Walt Disney y Tom y Jerry y muchas más, que eso se iban acumulando poco a poco. Creo que tuve una colección de 365 revistas y naturalmente con ese aporte pues ya comenzaba uno a la inquietud, además de que el dibujo siempre estuvo ahí presente. Siempre estuve creando personajes en los cuadernos. Creo que muchos de ustedes saben de lo que hablo. Claro, y entonces en esos años formativos, qué sé yo, muchos dibujantes a veces se meten en problemas cuando están en, en la escuela, en el colegio, por estar más bien dibujando de más y siempre los están regañando
No debería concentrarse en sus estudios, ese tipo de cosas. No sé si le pasaba algo similar. Bueno, típico de cada uno de nosotros, de hacer las caricaturas de los compañeros, de los profesores. Tenía un compañero, por cierto, arquitecto, ahora, con el que intercambiábamos historietas. Entonces yo hacía una parte y él me contestaba. Él tenía un personaje, yo tenía otro, y ahí íbamos. Y de poquito en poquito, pues yo iba metiéndome en ese mundo hasta que ya tuve que trabajar más bien en lo que era el dibujo. Y esa ya es otra etapa, pero cuando estuve estudiando, no hay una escuela que le enseñe a uno caricatura o historieta, no existe. Uno aplicaba lo que eran los estudios de anatomía o de pintura, algún proyectillo aparte que uno tuviera sobre historieta, pero no había una escuela. Problemas, no, más bien a uno lo buscaban para hacer caricaturas de profesores, etcétera. Más adelante sí tuve problemas, pero en época de escuela o de colegio no. Y don Omar, acaba el colegio y llega el momento de escoger una carrera. Entonces, usted con su habilidad de dibujo y su interés por esa área, ¿qué decide y qué procede entonces en ese punto de su vida? Pues sí, entré a la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Costa Rica. No estaba como muy ubicado qué era lo que quería ahí. Y me gustó la acuarela. Creo que en el fondo podría ser un buen acuarelista. Pero yo quería, desde pequeño, quise trabajar en un periódico. Y tenía enfocado que quería trabajar en La Nación. Son cosas extrañas que las cosas se fueron dando. Y el estudio tuve que dejarlo un poquito después de 2 o 3 años de estar estudiando para trabajar, porque ya era necesario que yo trabajara en la casa. Y no sé si esto saben ustedes, pero yo comencé con el periódico Extra, haciendo no necesariamente dibujos como muy bonitos, pero al hacer la pelotita, que es uno de los personajes que eran importantes ahí, pues ya iba metiéndome en lo que era la historieta. Lo otro sí no era muy bonito, había que hacer crímenes, gente que la asesinaban, bueno, cosas no agradables, ¿verdad? Muy bien, entonces ya usted tenía esa visión de trabajar en un periódico, ya está en ese momento en la extra. ¿Cómo llega a usted el proyecto de la revista Tambor? Y aquí inserto una pregunta que nos hicieron en Instagram. ¿Ya había hecho alguna historieta antes? Nos pregunta Eto Herrera. No, en realidad no. Las historietas eran las que iban saliendo en el periódico Extra. Sí, por lo menos me lo pidió en ese momento el que era director de esa área, Hugo Araya, me pidió ese personaje Pertita. Tal vez fui el primero en crearlo. No, ya después fue evolucionando con otros dibujantes. En realidad el personaje como está ahora está muy bien. Lo importante es que sí me permitió crear la historieta, moverla y dentro de todo lo que era el fútbol, ¿verdad? Y los personajes en esa época del monstruo, de la liga, ¿cómo se llama? Bueno, de los equipos que estaban, la papa. En ese momento no tenían los personajes como ahora, ¿verdad? Heredia era la flor. Exacto. Entonces, pero con eso se iba creando una historieta. Ah, ok, entonces usted está en ese momento en la extra trabajando con el personaje Pelotita, ya está teniendo más chance de no dibujar crímenes, sino en explorar el humor gráfico y la historieta. Y entonces, de nuevo,
¿Cómo llega a usted el proyecto de la revista Tambor? Omar, le soy sincero, no recuerdo exactamente cómo llegó eh, esta alternativa. Ujú. Lo que sí es cierto es que apenas supe de la alternativa, no lo pensé dos veces. Yo me acuerdo que tanto Hugo Araya como la otra persona que dirigía ese segmento me preguntaron, pero ¿cómo se va a ir usted de aquí? Y digo, "No, esto es lo que a mí me gusta, realmente". Y era un concurso, estaba en concurso, no, tampoco es que lo había ganado en ese momento. 3 dibujantes, Vicky Ramos, Álvaro Borracé y mi persona compitieron por hacer esa historieta en ese momento. Y sinceramente, yo creo que para cualquier persona es algo muy lindo que le pidan a uno hacer una pandilla. Y fue como muy natural para mí ver el guión y decir, esto lo hago mío. Lo convierto, lo transformo. Y ahí entonces nacieron los personajes con una visión propia que gustó. Le gustó a Toyi, a Victoria Fernández, y le gustó a Patricia Brenes. Muy bien, ahora que menciona esos nombres, la siguiente pregunta es, ¿quiénes trabajaban esos guiones y esas historias? ¿Y cómo se daba esa integración, digamos, de su visión de historietista con esos guiones? ¿Cómo era el proceso de trabajo con esas personas? Sí, ante todo hay que decir que definitivamente la madre de esta historieta, de todo este proyecto, es Ana Victoria Fernández Toyi y, y me imagino que también Patricia Brenes, pero del guión de la historieta propiamente era Toyi. Hoy estaba hablando con Beatriz porque alguien preguntó, muy simpático, de Tití, Sí. ¿cuál era el verdadero nombre de Tití? Ah, bueno, sí, lo vio, Y, lo vio. Yo lo sí, tenía por ahí sí. integrado, ya le iba a hacer la pregunta ahora más tarde. Y sinceramente, Tití nunca se supo el verdadero nombre de ella. Sí me dijo Beatriz que esa era una manera natural de ellas, de Toyi y Beatriz, que eran las hermanas mayores, de jugar escondido con sus otros hermanitos y preguntar a ellas, ¿dónde está Titi? ¿Dónde está Ujú. Titi? Y lo de Titi viene más bien de la mamá de Toyi, Ah, bueno. que ella decía, ¿y dónde está mi Titi? Aquí, y entonces seguramente se les quedó mucho eso, pero eso es interesante que podamos compartir con ellas para ahondar un poco más en esta parte. En cuanto a los guiones, el guión me lo daban así, tal cual, Ujú. y yo comenzaba a hacer una serie de bocetos rápidos de qué era lo que a mí me parecía. Y entonces ellos observaban eso y aprobaban o no. En general siempre me aprobaron el guión, la ilustración del guión. Había una bonita química en ese sentido. Muy bien, y de ese momento en el que empieza a desarrollar esos nuevos personajes, ¿cuáles empezaron a ser sus favoritos desde ese instante, digamos, o más adelante conforme se fueron desarrollando nuevas historias? Y, qué sé yo, ¿recuerda alguna anécdota o historia en especial de cuando estaba trabajando las primeras tiras? Bueno, me identifiqué, como lo dije anteriormente, con Ramón, porque esa personalidad, no la de Ramón Comelón, esa no. Ujú. O sea, eso fue una cosa que se fue superando con el tiempo
sino el Ramón tímido, introvertido. Entonces, sí, por ese lado comencé a identificarme con ese personaje. Curiosamente, los otros personajes, Juan, Lucrecia, tienen físicamente algo parecido a mí. Un toquecito, el aspecto de la nariz, no el pelo, ¿verdad? Pues yo casi no tengo pelo ahora, pero sí, la naricilla, sí, Bueno, un en toque. ese entonces estaba más mechudo, probablemente. Sí, que tal vez lo mechudo sí puede ser parecido al pelo mío, como lo tenía antes de Juan Mechudo. Ujú. Que por cierto, ese Eh, es, o sea, siempre se conoció así desde un principio. Ese era el apellido de alguna forma no oficial. sí, el Juan Mechudo y ya después se fue dejando, pero al principio sí, sí era así. Y, y Carla siempre es un personaje interesante. Em, la niña de poder, y la hija de papi, que tiene un carácter fuerte y muy, o sea, no me puedo identificar con alguno en especial, porque a todos les tengo un gran cariño. Titi es un personaje muy fresco y muy transparente, es muy, muy lindo, por eso es importante. Y hay otros personajes que tal vez después me hubiera gustado trabajarlos mejor, o sea, siendo yo o pudiendo ser guionista, Ujú, me hubiera gustado trabajar más con Johnny, ujú, con Rocío, que fueron quedándose como personajes secundarios y que se les pudo haber dado un valor más importante y no limitarlos. Igual Oki o Alberto, solo se les enfocaba el aspecto intelectual y son niños que tienen sus otras alternativas interesantes y que se pudieron haber explotado. ujú, Pero en general, muy bien los guiones, ujú. muy interesantes. Y don Omar, cuéntenos un poco del proceso, digamos, de la metodología, porque me imagino que habían retos que venían ya intrínsecos en el guión y habían otros retos que tal vez usted se ponía como artista. Qué sé yo, que la historia fuera en un lugar y usted decía, bueno, voy a ir a ese lugar, a X lugar y a tomar referencias. Y cómo era ese proceso quincenal, ¿verdad? Me imagino, mucho trabajo, mucha presión. Cuéntanos. Sí, sí, para mí las historietas eran un placer y una dificultad al mismo tiempo. Te dijo la palabra reto, ¿sí? Había que dar a luz esas historietas y para eso muchas veces hay sufrimiento también. No siempre anímicamente el dibujante está en el mejor momento y aún así hay que seguir adelante, hay que salirse de uno mismo para hacer la historieta en lo que se está enfocando. Y sí, es muy sencillo que le digan a uno la historieta, aunque nunca fue así, ¿verdad? Pero que le digan a uno, fue en la China, ¿verdad? Ahora sí es muy sencillo con internet, de uno se trae imágenes de China y ya está, lo armó. Correcto. Ujú, Pero en ese momento había que ver cómo se hacía, qué casas utilizar, qué edificios. ujú, Y, y todavía cuando estuve, porque antes este proceso de trabajar las historietas se empezó en la casa de Toji. Ellos tenían varias casas y todos vivían cerca y ahí había como una bodeguita y era donde yo empecé y de ahí salía yo a buscar referencias muchas veces de, de cómo podía ser una casa, de cómo podía ser un parque.
Ya después cuando nos pasamos a Escazú, entonces ahí también tenía otros lugares donde poder ir a investigar. Y si no, había que ir a alguna biblioteca a buscar referencias. Y posteriormente, sí, ya cuando estuve en la Nación, entonces ahí sí era más sencillo porque ellos tienen archivos de fotografías, entonces uno podía valerse de esos archivos fotográficos y de ahí utilizar algo. Sí, voy a darles un poco de contexto a quienes no conocen, digamos, el comienzo del proyecto de la revista Tambor. Al principio pertenecía a la pequeña empresa que habían fundado Toyi y doña Patricia, que se llamaba Globo, ¿cierto? Posteriormente Globo, o más bien su staff, pasa a ser parte de Nación. Correcto. Sí, bueno, como me dice usted, al principio empieza todo como en pequeñito, ¿verdad? Que la casa de un personaje, que el barrio Tambor, y bueno, ahí las referencias son un poco más sencillas, pero luego ya se empieza a complicar y me imagino que entre visitar lugares o estar revisando montones de fotos, se podría volver un proyecto de 4 páginas de días y días, ¿verdad? Ahorita tengo muy fresca la historieta de cuando el papá de Quique lleva a todos al parque de diversiones, ¿verdad? Siempre me ha quedado la duda de si usted tuvo que ir al parque de diversiones y pasar todo el día dibujando ahí o si tenía fotos o referencias. No, eso fue con fotografías, definitivamente. Pero, ahora que usted está hablando también de eso, volviendo un poquito atrás, sí hubo referencia a lo que era la casa de Juan, era mi casa. Ujú. Mi casa, ahí por la clínica bíblica, una casa que se está cayendo por una casa antes de casarme, Ujú. en condiciones complicaditas, casa de madera, casa de papel. em, la señora que sale ahí, en realidad es mi madre. Físicamente no es mi madre, este, pero, pero sí, cuando vean esa referencia de la casa de Juan, tiene que entenderse que esa es mi casa. Es vacilón también, digamos, con las referencias de lugares, pues sí, había ese tipo de metodología y digamos, con el desarrollo de personajes, eh, más adelante usted digamos que influye un poco más en los guiones, cuando ya dejan de ser de Doña Toyi y pasan, por ejemplo, a manos de Carlos Rubio, y a veces el crédito es compartido. Sí, porque sentía que estaba haciendo aportes a la historieta que eran importantes, según yo. Y me acuerdo en una donde Carlos Rubio dice, uy, pero ¿cómo va a poner ese final? Digo, yo creo que se acomoda bien. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Después te digo. Y, y la forma de cómo trataba a cada personaje, era yo el que le daba la unidad en ese momento, Ujú. porque venía de Toyi, trabajando con ella, luego pasa por Orontes, Ujú. y de repente ya está Ana Coralia y Carlos Rubio, y cada quien tiene una visión diferente Ujú. de lo que son los personajes. Cuando yo ya había crecido y tenía muy claro cuál era eh, la personalidad de cada uno de ellos. Ujú. Entonces, de alguna manera podía amarrar los guiones Ujú. y el pensamiento a lo que ellos proponían. Sí,
Y habían ido naciendo personajes conforme se habían ido expandiendo ese universo, por así decirlo. Por ejemplo, la llegada de Apolonio, que me había dicho usted que era creación de Don Orontes Herrera. Apolonio es un personaje totalmente creado por Orontes. Era muy, muy particular, él decía que era desordenado, que era... a Orontes le gustaba mucho leer y eso se refleja en la personalidad de Apolonio. Y Cuéntanos de luego, las referencias físicas de Apolonio. sí, em, puede ser en ese momento que estuviera un poco basado en personajes que ya existían, como había uno que se decía, qué feo Mateo. Más atrás estaba, uy, hay otro personaje que no recuerdo, que era de Estados Unidos. Entonces es como una mezcla ahí de algunos personajes que se dieron en algún momento. Sí. Sí, a fin de cuentas se trabaja con arquetipos, ¿no? Y dentro de esa mezcolanza, ¿verdad? De guión y gráfica, hay referencias claras a otras cosas que tal vez están Ujú. influyendo en el estilo. Sin embargo, Vinagrera no. Vinagrera sí es el guarda de mi barrio. Y Ese, nunca se enteró que lo estaban dibujando em, sin su consentimiento. no, no se enteró. Eh, no, ya me acuerdo, en algún momento sí le hice, em, pero como que no entendió muy bien por dónde iba el asunto. Este, y luego Tencha, pues sí, sinceramente Tencha no sé de dónde salió. Si uno se pone tal vez a investigar un poquito, pues tal vez, como vos me dijiste en algún momento, que Alberto tiene tal vez algún tipo de referencia en algún personaje de Memín. En, Ajá. digo, sí, Sí, sí. Ricardo, creo que era que Pero se llamaba. Tencha, El típico personaje, ¿verdad? De plata, que se cree muy inteligente, de posición acomodada, ¿verdad? Y que trata a los demás con un exacto, poquillo de desdén, ¿verdad? exacto. Y, y Tencha, sinceramente, no me acuerdo de dónde puede nacer. Ujú. Me quedó muy bien hacer una señora gorda, rubia, y me encantó cuando se encontraron Vinagrera con Tencha y que Juan y Pepe pensaban que eso iba a ser un desastre, ¿verdad? Ujú. Y no, más bien se acoplaron Sí, de sí, lo sí. más bien. La pareja que dispareja y terminó siendo súper estable a lo largo Sí, sí. de las Ahí distintas mi historietas. respeto a los guionistas que, que crearon ese tipo de circunstancias. Ujú, ujú. Muy bien. Y avanzando más en la historia, digamos, en su línea de tiempo, ¿qué viene después para Omar en su carrera después de que termina su ciclo en la revista Tambor? Fue difícil. Eh, no fue fácil ese momento, porque toda mi vida había hecho eso. Ujú. Y, y pensaba o ilusionaba yo de que iba a seguir dentro de esa línea. Y aquí, fuera de la nación, no había mucho mercado para un historietista. Pues me la vi a palitos, sinceramente, porque yo no me consideraba un diseñador gráfico y tuve que buscar alternativas en otros lugares, qué sé yo, en más por menos, en más por menos, en cosas que nada que ver con lo que yo hacía. Y ahí de vez en cuando se necesitaba
algún dibujo, pero era otro campo totalmente. Y fui insistiendo en otras alternativas hasta que se me presentó la oportunidad de trabajar con el Tico Time, que me llamó mucho la atención porque nadie hizo como o hace la relación de esas historietas del Tico Time, si alguna vez la vieron, con con que soy yo el que las dibujo. Ujú. Este, vos tenés las tenés fotografiadas, ¿verdad? Tengo unas cuantas, pero si usted me puede pasar más para mostrarlas en esta parte, me va a ayudar un montón. Después me pasa la Sí, imagen y yo lo muestro. permitime para abrirle la puerta al gato que está Ahí suena un haciendo. gatillo, sí, sí, ahí suena un gatillo. Ay, gatita, gatita, venga, pa. Mientras Don Omar se encarga de sacar el gato, les recordamos que pueden seguirnos en Instagram como @losamigosdetambor. La música que acompaña este episodio estuvo a cargo del talentoso músico nacional José Calvista, a quien pueden encontrar en Instagram con ese mismo nombre y en Spotify como José Calvo Monturiol. Continuamos. Pues sí, don Omar, mientras usted busca ahí, le hago la pregunta, digamos, hay de ese periodo tiras como Yo Amo a Jesús, Tico Tour Guide, Beans, Cubo, y todos esos son trabajos que tal vez sus lectores de Tambor no llegaron a conocer. Entonces, nos puede contar tal vez esa época, ese desarrollo de historietas para el Tico Times o sus otros proyectos. Lo del Tico Times, la historieta empezó por mi esposa. Realmente ella fue la que hizo el conecte, porque ella es guía de turismo y trabaja, conocía de alguna manera al director y directora del Tico Time. Entonces, comenzó con las vivencias de mi esposa y ahí fue cuando se llamó el show de la guía, del guía, Tour Guide Show, que tenía, digamos, Ujú. Esa es Tour Guide Show. Ujú. Como aventuras desde el punto de vista de una guía turística acá en Costa Rica. Supuestamente ese personaje es mi esposa. Todo basado en vivencias reales que le ocurrieron. Sí, y en problemas que tenían los turistas, digamos. En esas épocas, cuando iban al tren, ir al servicio era toda una calamidad porque se movía terriblemente el tren y quien iba al servicio sufría realmente. Pero ahí lo apoyaban la gente del tour. Algunos consejos que se daban en ese momento. Sí, pero aquí comencé muy bien con mi esposa, con las vivencias que ella tenía. Incluso, pues, como todos, cada uno de nosotros, pues, ha tenido que dibujar en algún momento al Cadejos o a Ujú, ese personaje, no sé quién es. ujú. Y eso era para Em, otros proyectos que aparecían. no, eso también dentro del Tico Time. Ujú, Pero, después comenzó la situación de que ya ella no quiso hacer más guiones porque pues, se le terminaron las ideas. Entonces ahí fue cuando tuve que ir creando yo un personaje alterno. Todo esto sí tiene que ver. Por cierto, aquí apareció esta, ¿verdad? Y ya sabes que esto es de la casa. Ya, ajá, ya la tienes, ¿verdad? la de la casa de Juan. Ujú. Y la otra, que sí es El trabajo, sí.
Sí, ahí usted me había contado, bueno, que usted ya estaba explorando como esta estilización en los personajes, ¿verdad? Y lo expresivo que era a la hora de cambiar de posición, moverse, interactuar con los demás. Sí, en esta historieta del trabajo ya me gustaba mucho el tipo de personaje como lo estaba logrando, porque era muy elástico, muy libre el trazo ya. Había un diseño diferente de los personajes y de las expresiones de ellos. Ya los brazos ya no eran tan anatómicamente perfectos, digamos, sino que eran más estilo manguera. Y en esta historieta del trabajo se ve muy bien la, la cara de vivazo de Juan, y la cara de congoja que tiene Carla o Lucrecia. O sea, Ya se había lo que hace soltado la para ese momento, película, ¿cierto? ¿perdón? Yo pienso que ya en ese momento usted se había soltado y ya había llegado a un nivel así como de... Es correcto, por eso a mí me dolió mucho, no sé cómo decirlo, no poder seguir con este proyecto, porque era el momento en que había conseguido algo muy interesante, muy interesante a nivel de personalidad, personalidad Del desarrollo, de, sí, el diseño de los de- personajes y la del soltura. diseño de los personajes. Ujú. En este también de la mascota se ve muy bien era un periodo muy bueno, Yo muy le decía a bueno. usted, don Omar, también antes que estábamos conversando, que se notan mucho esas etapas y también como una exploración incluso con los materiales, ¿verdad? A veces usted se nota que está usando como una especie de plumilla, el rapidógrafo, a veces la tira venía pintada y se sentía como si fuera directo con grafito, no había delineado, no había tintado. Usted probó muchas cosas y es parte del desarrollo que fue teniendo la historieta. Sí, fueron en diferentes momentos, sí. Y finalmente ya lo que estaba haciendo era trabajando con la pluma número 3 para el delineado y para cositas más pequeñas, más lejanas, la número 1. Tengo el gato aquí subido en la mesa. Un momentito. ¿Usted quiere salir en cámara? Váyase, váyase. Ah, Pero bueno, don Omar, película. nos devolvimos un poquillo ahí con los amigos de Tambor y nos estaba contando de lo otro, lo que no conocieron sus lectores de Tambor, esa otra época después. Sí, y de alguna manera, este no es Vinagrera. Comencé a crear este personaje de un gringo en Costa Rica y a imaginarme situaciones. Ahí comenzó mi etapa de guionista. Ujú. Lo que no me lo que quería ya en algún momento, soltarme y hacer guiones. Ahí se está refiriendo a Cubo o a cuál. Aquí hubo, Ujú, perdón, sí es cierto. Aquí hubo. El personaje es este gringo con el pelo para arriba, supuestamente, que vive o alquila un lugar, un apartamento con esta familia. ujú. Está el esposo, la esposa, los niños. Y entonces de vez en cuando vienen a visitarlo su hermano, que es como un hermano gemelo. Um, Ahí fui creando. Ay, mira, se me había olvidado. Todavía se da risa usted viendo las historietas Sí, viejas. sí, porque, o sea, no puedo creer que. Sí, en realidad me metí en una etapa de guionista. Y me imagino que estuvo bien porque por bastante tiempo me tuvieron ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo, don Omar? Como que
unos 3 años, algo así, me parece. Ujú. Pero mira, es que, de veras que, qué extraño. Me da risa que se esté todavía riendo. Sí, porque, y me sentí muy bien, muy bien. Por eso es que de alguna manera yo ya estaba siendo guionista, porque sí, Ujú. sale y gracias a Dios de la mente y alternativas de guión que uno dice, caray, sí, está bien, funcionan. Ujú. Y tiempo después, como ahora, ¿verdad? Lo veo y me llama la atención que sea tan interesante, tan simpático. Este es muy doloroso. Y ese es un poco cruel. Y no se llamó que hubo porque de vez en cuando solo eran ideas. Ujú. Ahí lo que pasa es que si el tipo está tan gordo que el médico le dice, si no pierde peso va a morir, Ah, ya lo veo, ya lo veo. entonces hace todo el ejercicio y todo y finalmente baja el peso y dice, ahora sí, ya no va a morir. Y cuando se escucha es que frenan ahí un accidente. Le dio rienda suelta un poco entonces hasta el humor negro, por lo que veo. Eso es humor negro, sí. Ujú, ujú. Pero no siempre, o sea, algunas historietas como estas igual tienen que ver con mis vivencias. Está bien. Bueno, es que esta no la vas a poder entender si no está fotografiada. Pero ¿te acuerdas que era aquella ¿Cuál? del que este personaje que se parece un poquito a Vinagrera, pero no es Vinagrera, Ajá. él no se lleva bien con el gringo. Siempre lo anda envidiando y de repente se encuentra como una figura de oro y De oro dice, ahora sí, precolombino. encontré un tesoro, comienza a cavar Eso y puede subir un después de que poquito. cavó mucho se da cuenta que no. Ahí, Ujú, ahí. ujú. Luego sí también trabajé en este tipo de revistas y vuelvo a decir, nadie nunca hizo la relación. Ahí sí pude hacer, ¿Qué año es eso, más o menos? ¿Por dónde andamos? a ver, ¿qué año es esto? 2001. Y aquí entonces tenemos una historieta Ujú. con personajitos, pero que están basados en compañeros de trabajo. Esa es más de corte educativo, digamos, o Sí, sigue siendo sí, humorístico, porque también no, usted hizo trabajos que eran como informativos, ¿no? Para instituciones también. sí, como esta es, como hay que informar tanto, entonces deja de ser graciosa. Yo después de estos personajes como Vince, que también salió ahí en el Tico Times en algún momento, Ujú, ya y después sí entré con el Eco Católico, haciendo todo tipo ya de historieta más a nivel de proverbios, ilustración de lo que son proverbios y de enseñanza un poco de la religión. ujú, Esto es uno pero dibujado a mano, yo después los hice en computador. Cada uno de estos es un proverbio. ujú. Más como viñetas entonces y salían en el Eco Católico. Sí, esto fue para un librito de colorear. Ajá. Entonces, esto a color y en el otro lado se ponía sin color Ujú, para que la persona, si quería, se guiara por esos colores. ujú. Y los tenía en el Tico Times, los comencé a utilizar aquí en el Eco Católico. Seguro fue como por épocas, ¿verdad? Esa era su temporada Vince y la aplicaba ahí en distintos proyectos. Sí, los tuve en el Eco, digo, en el Tico Times, ahí eran situaciones de trabajo laboral.
muy diferente a lo que se dio después en el eco católico. Muy bien. Entonces, don Omar, vamos a ver. Usted, según entiendo, desde 1998 se ha desempeñado como retratista en el Poder Judicial. ¿Qué tal ha sido esa experiencia en su desarrollo personal y como artista también? Bueno, 97 más bien. Pues fue algo muy interesante porque yo estaba en unos momentos bien difíciles donde no tenía trabajo. O sea, sí, trabajo siempre hay, pero no era suficiente. Y llegué ahí porque Dios es muy grande y quiso que yo pudiera entrar porque ni se me hubiera ocurrido, así, ni por la mente me pasaba que existiera una alternativa de dibujante como retratista. A nadie le dicen eso. Usted sale de la universidad y, y lo que le van a decir es que trabaje en artes gráficas o en pintura, pero como retratista a nadie se le ocurre. Y no fue fácil entrar ahí al principio porque ya los puestos estaban ocupados, en realidad siempre han sido dos. Y cuando llegué a presentar el currículum, pues no ocurrió nada. Hasta como unos meses después, ya estuve ahí como a prueba y ya finalmente, pues después de un par de tiempo, un tiempo después me dieron el puesto fijo. La experiencia ha sido muy interesante, tengo que decirlo, porque es un contacto con el ser humano donde uno puede ser útil. Y hay situaciones muy diversas y muy tristes, como violaciones, secuestros, homicidios, ¿verdad? Y para cada uno de esos, pues muchas veces hay testigos o ofendidos que han estado en esas situaciones y que si ellos tienen bien el recuerdo, se puede trabajar. Antes se hacía a mano y ahora se hace en computadora. Y cuando el retrato se parece, queda una satisfacción de que se hace justicia. Eso es muy importante. Y bueno, en ese sentido sí hay una satisfacción cuando se atrapan a los criminales. Hay muchas experiencias que yo tengo en ese sentido. Así como hay personas que llegan y lo que llegan es dicho de una manera popular, a, a inventar, a batear, y otros que se asustan, que hablaron por televisión y dijeron, lo vi perfectamente y ya cuando tienen la oportunidad de hacer el retrato, pues ya llegan asustados y ya no quieren hacer nada y comienzan a inventar. Pero la experiencia ha sido muy interesante. Bueno, y le voy a hacer una pregunta que no la tengo en el guión, pero después de que nos haya dado por todo este camino y hemos quedado en esta etapa en la que está ahorita, ¿qué sigue, don Omar? ¿Va a volver al humor gráfico? ¿Va a volver a la historieta? ¿Ha seguido usted ahí por su lado tirando bocetos, líneas, personajes nuevos? ¿O lo ha ido dejando por su trabajo en el Poder Judicial? ¿Qué tal ese desarrollo artístico? ¿En qué etapa lo tiene ahorita? Es muy extraño porque me gusta lo que hago. Me gusta trabajar en el Poder Judicial. Es un poquito cansado cuando uno va de giras, eso sí, y tiene que dejar a la familia para estar trabajando en esto. Y siempre se me quedó como un fuego que se apagó, y se apagó abruptamente. Así lo tengo que decir yo. Gracias a vos que me diste la oportunidad lo que me estás dando la oportunidad de hablar, porque sentía que tenía que decirlo de alguna manera, que no dependió de mí. O sea,
yo eh, deseaba seguir haciendo caricaturas, deseaba seguir haciendo historietas, pero sí fue apagado ese fuego y, y la chispa siempre está ahí. Tanto así que seguí de alguna manera trabajando en historietas, pero ya con este trabajo, ¿verdad? Entonces la chispa como que tiende a apagarse más, pero no se apaga del todo. Ahí está, y, y siempre como que se quisiera hacer algo más. Yo de todos ustedes ahora puedo aprender a montones. Son ustedes los que me van a dar clases a mí. Demasiado buenos. Y, y si logro pensionarme en algún momento, si así Dios lo permite, no se extrañen que llegue a recibir clases con ustedes más bien. No, hombre, don Omar, bueno, yo creo que para muchos de la generación de nosotros, ahora que usted nos referencia, ¿verdad? Su trabajo fue una influencia enorme y así se lo han hecho ver en los comentarios, en el perfil de Instagram, ¿verdad? De hecho, le voy a leer algunos. Por ejemplo, Acuarios del Trópico nos dice, excelente artista, y preguntaba qué otros trabajos tiene, cuál es su personaje favorito, y ya se lo respondimos. Nati Solva dice, soy fan, le extrañé mucho cuando se fue de la Tambor. Jacqueline Romero dice, aprendí mucho, especialmente de lectura, gracias. Y Club de Lectura Ubieta dice, muchos de los valores que tengo hoy en día como adulto se los debo a mis amigos de Tambor. Wow. Bueno, se agradece. Yo he tratado de leyendo en Instagram lo que dicen, pero eso no los encontré, esos comentarios. Porque eso nos pusieron en una historia, nos llegó, como quien dice, por mensaje privado. Y así mucha gente, usualmente cuando compartimos historias de esas que desaparecen en 24 horas, responden y dicen, yo tenía esa edición, sí, con esa yo me reía siempre, con tal chiste, tal otro. Y en general hay mucho cariño, hay gente que guarda en un lugar especial en su memoria, en su corazón, todo ese trabajo y toda esa época. Entonces, don Omar, un mensaje final. Bueno, agradecer mucho otra vez a Omar Mena. Sin parentesco ahí. Sin parentesco para los suspicaces que dicen, este se llama igual, deben ser familia. Que rescató del olvido, según yo, ¿verdad? La labor que habíamos y que había hecho. En el caso mío, es como que de repente le taparan a uno los oídos, los ojos, la boca, y no entender qué había pasado. Y de repente, gracias a que Dios lo puso en el camino, volver a quitarse esa venda, ese tapón, y ver otra vez, aunque sea en un momento, y que Dios los bendiga mucho a todos. Gracias por todos los comentarios positivos. Me alegra mucho que haya sido un aporte y yo lo hice, yo no sé cómo, pero él es así, y entonces se vale de instrumentos como uno para poder hacer algo interesante. Y sí, a cada uno de los personajes de los amigos de Tambor, a la historieta, les tengo, porque todavía es así, mucho cariño. Sí siento que son mis hijos. Y la mamá, ya dije,
y definitivamente la gran madre es Oye, pero de alguna manera yo siento que soy, que aporté bastante en este periodo, en lo que es la historieta. Muchas gracias, don Omar, por su tiempo, su disposición para esta entrevista. Sabemos que muchas personas guardan ese especial cariño por ese trabajo y usted dice que estaba olvidado. Yo pienso que tal vez estaba un poco dormido y a todos la vida, ¿verdad? La vida adulta, cuando crecemos, el trabajo, las obligaciones, nos hacen olvidar un poco esos años formativos, ¿verdad? Cómo han influido con tanta fuerza cosas que en su momento podrían parecer muy volátiles, ¿verdad? Una historieta en una revista de pasada alguien leyó y no, a mucha gente la historieta y en general esa publicación prácticamente les orientó hacia dónde querían desarrollar sus intereses, sus estudios, muchas cosas. Yo le decía a don Omar que para muchos él tenía un estatus, digamos, de misterio, el dibujante desaparecido, ¿verdad? Y eventualmente la revista también sucumbió a los cambios de gusto, a los cambios de época, muchas cosas que le hicieron eventualmente desaparecer. Pero bueno, el interés está, el cariño está, la gran influencia está y estoy seguro que ahorita hay muchos niños y niñas, ahora adultos, que han crecido admirando esa creatividad y muy agradecidos con usted. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias enormes a don Omar Valenzuela, a su familia, por abrirnos las puertas y permitirnos realizar esta entrevista. Tambor fue una revista quincenal fundada en 1986, editada e impresa por La Nación S.A. Recuerden seguirnos en Instagram como @losamigosdetambor. Esperamos que este primer episodio haya sido de su agrado. Recuerden que estamos en YouTube también como Los Amigos de Tambor y además pueden escuchar este episodio en su formato podcast. Solo tienen que buscar el podcast del Barrio Tambor en su plataforma predilecta. Y si no estamos ahí, háganoslo saber y lo solucionamos cuanto antes. Mi nombre es Omar Mena y gracias por escuchar. Hasta la próxima.